Muy bien. Ok, jóvenes. Vamos, por favor, a prestar atención a la lista. Javier Acosta. Presente. Carola Acosta. Presente. Kenneth Arias. Presente. Isaac Barresueta. Presente. Jeremy Bernal. Jeremy Bernal. Jan Burgos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Roxana Chaflam. Presente. Isis Chele. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Isis. Delaney Cotrina. Presente. Aranis Delgado. Presente. Ashley Espinosa. Presente. Luis Flores. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Francisco Freire. Presente. Ariana Garcés. Eduardo Gavilanes. Presente. Sol González. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Sol. Valeria González. María José Íñiguez. Presente. Joan Loor. Presente. Cristel Manzano. Presente. Ailey Mariño. Presente. Isabel Martínez. Keila Morocho. Presente. Ricardo Muñoz. Presente. Gabriel Pacheco. Presente. Roberto Peña. Presente. Linda Ruiz. Presente. Jonathan Toabanda. Presente. Lincoln Vargas. Presente. Malena Vera. Presente. Christopher Ventimilla. Presente. Elizabeth Vera. Presente. Beijing Yeun. Presente. Ya. Muy bien. ¿Alguien ingresó de luego? Creo que Jeremy por ahí. Yo, profesor, es que me equivoqué el link. No me funcionaba. Ya, alguien, Valeria González ingresó tal vez. Ya, entonces solo faltó Valeria González. Muy bien, estimados jóvenes, vamos a completar el tema que iniciamos ayer sobre la parte de la estética y sobre todo la relación con el arte. Muy bien. Ayer decíamos que el arte es una herramienta muy útil a la hora de hacer una crítica social. Les mostraba esa caricatura de la corrupción. Es una caricatura que demuestra cómo el arte puede ser un instrumento para otorgar una voz al pueblo, a las masas, que muchas veces no tienen quien los represente. Entonces, a través del arte, a través de la caricatura o a través de la música, de alguna manera, se dice aquello que muchas personas no lo pueden decir con palabras, porque no tienen los recursos, porque no tienen accesos a medios de comunicación masiva, etc. Hoy en día, incluso esta tendencia de hacer memes, les cuento que hay personas que están ya haciendo doctorados en el estudio de las consecuencias de los memes. O sea, los memes pues, no solo que son chistosos, sino que pueden llegar a desencadenar muchas situaciones. Eso es un verdadero fenómeno
social que se está realizando con la elaboración de los famosos memes. Hay memes que se han vendido por miles de dólares. ¿Qué es un meme? Una fotografía, una imagen con una frase pequeñita, bien chistosa y que dice muchas cosas sobre la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, hay memes, como les decía, que se han vendido hasta por miles de dólares. Bueno, entonces, como el arte tiene un gran impacto en la sociedad, sea a través de la música, el cine, las películas, lo que sea, debido a ese gran impacto, pues el arte tiene que saberse manejar con responsabilidad. Es por eso que se habla de una responsabilidad social del arte. Entonces, vamos a ver de qué se trata esa responsabilidad social. Malena Vera, por favor, lea el primer párrafo sobre la responsabilidad social del arte. La responsabilidad social del arte. Ahora bien, existen varias posiciones sobre el papel que debe tomar el artista frente al mundo que lo rodea, pero sus dos principales variantes pueden considerarse como el arte para el arte y el realismo, que además son corrientes estéticas antagónicas. Antagónicas, quiere decir totalmente opuestas. Entonces, ya mensaje recibido, Roberto, listo. Ya, entonces ahí tenemos, hay dos corrientes que pueden considerarse. La una, el arte por el arte, es decir, por el simple gusto y hecho de practicar un arte, hacer una obra. Y la otra es el realismo, es decir, que el arte esté ligado completamente a la realidad. Entonces, las dos son antagónicas, porque si usted se pone a pensar en lo siguiente, una pintura realista podría ser, por ejemplo, una pintura de un paisaje con árboles reales, con praderas reales y bueno, eso es realismo. Pero el arte por el arte, por ejemplo, entra lo que es la pintura abstracta, donde la persona que mira puede darle miles de interpretaciones y de significados. Y una persona que no tenga sensibilidad artística simplemente va a decir, yo no entiendo nada de eso, eso para mí no es arte, eso para mí es un manchón de pintura y nada más. Entonces ahí está el arte por el arte y el realismo. Hay pinturas incluso hiperrealistas. Hay pinturas hiperrealistas que muchos artistas logran plasmar de una manera inquietante. A veces con el solo hecho de utilizar elementos como la arena, por ejemplo, en una superficie plana, lo hacen un dibujo tan, pero tan perfecto que parece que fuera, por ejemplo, un túnel o un hoyo donde alguien podría caer. Viéndolo de lejos parece un hueco donde es muy peligroso caerse. Pero cuando usted se acerca y mira, a la final es una superficie plana, pero los diferentes tonos, las profundidades, las tres dimensiones que maneja el artista son tan perfectas que parece un agujero real en medio del piso. Bueno, eso ya sería el hiperrealismo. Entonces, todo eso es arte, jóvenes. En primer lugar, la concepción de arte por el arte se refiere a considerar al artista como un ser individual con la única obligación del perfeccionamiento artístico, es decir, que se ve al artista como un ser alejado de la sociedad. Que crea, a pesar de ella, uno de los representantes más destacados de esa corriente es el escritor inglés Oscar Wilde y su magnífica obra Cumbre, el retrato de Dorian Gray. Aquí el artista cuando desarrolla el arte por el arte, quiere decir que el artista desarrolla o deja desarrollar toda su creatividad y toda su imaginación. Es por eso que les decía que aquí entra esta parte de la pintura abstracta, donde para el artista puede tener un montón de significados, pero para una persona sin sensibilidad artística puede decir, para mí no significa nada, eso es un manchón de pintura y nada más. Entonces, por eso el arte por el arte permite el desarrollo y el perfeccionamiento de todas las cualidades artísticas, pero sí cae en el plano muy subjetivo. En cambio, el arte como realismo, en segundo lugar tenemos al realismo que proclama que el arte debe tener un estatus práctico al producir la realidad fáctica, es decir, la realidad que existe, la realidad hecha, la realidad de la sociedad. Como ejemplo de este movimiento podemos nombrar a los escritores ecuatorianos de la llamada generación del 30, como José de la Cuadra, José y Joaquín Gallegos Lara.
que componen muchas obras que son muy realistas de esa generación y similares. Hay libros, hay novelas que retratan, por ejemplo, la realidad de las haciendas de la costa, cómo se vivía en aquellos tiempos, cómo era la figura del patrón, cómo era la figura del hacendado frente a los criados de la hacienda. Y bueno, todo eso es parte del realismo. Entonces ahí en ese caso hablamos de literatura. En la pintura también se expresa el realismo, en la música también se expresa el realismo. A veces en la música el realismo se transforma a la manera de música protesta, donde se eleva la voz ante las injusticias, se hace un grito de reclamo a la sociedad, al mundo, por la corrupción, por la injusticia, por la deshonestidad. Todo eso parte del realismo. No está de más mencionar en este punto al filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien pensaba que el compromiso social del artista debía prevalecer sobre la obra de arte. En su célebre texto titulado ¿Qué es la literatura?, Sartre sostiene que la literatura es la máxima expresión del arte comprometido, por sobre la música, la pintura o la poesía, pues la literatura es la única que por medio de la prosa puede describir la situación o contexto de forma verdaderamente satisfactoria y así generar en el lector un efecto que devendrá en un fin práctico, es decir, un fin crítico de la sociedad en la que está inmerso. Les cuento que Sartre es uno de los filósofos existencialistas más fuertes. Él escribe una obra que se llama La náusea. Él habla del ser y la nada, por ejemplo. Él es un existencialista puro. Él incluso llegó a rechazar el Premio Nobel de Literatura por considerar que, o sea, que nada existe, que esos premios son vanos y superficiales, que no sirven para nada. Rechazó el Premio Nobel de Literatura. Era un existencialista puro, Sartre. Y él mencionaba que la literatura es la cumbre de las artes prácticamente, porque describe con mayor perfección y exactitud la realidad de la sociedad. Quizá por eso en sus obras describe la realidad del ser humano en su aspecto más oscuro también, en su aspecto más horrible, en su aspecto más malévolo. Entonces, en ese sentido, Sartre es muy escéptico de la humanidad. Y bueno, eso se debe también a que Sartre pues vivió durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces Sartre sabe de los horrores de lo que es capaz de hacer el ser humano. Por eso es que Sartre no es muy optimista de la condición humana. Por eso si algún momento ustedes quieren conocer cuál es la naturaleza oscura del ser humano en su profundidad, pueden leer libros de Sartre. Si ustedes quieren conocer la naturaleza negativa, oscura de la especie humana, pueden leer las obras de Sartre, así como las obras de Nietzsche también, o las obras de... hay el nombre de un filósofo, que se me fue ahorita el nombre, Schopenhauer. Este filósofo también desnuda de pies a cabeza la maldad humana, pero de una manera casi grotesca, o sea, sin compasión, lo desnuda al ser humano tal y como es en el sentido negativo de la palabra. Por eso Schopenhauer decía, mientras más conozco a los seres humanos, bueno, y tomando y parafraseando a otros autores también, decía Schopenhauer, mientras más conozco a los seres humanos, más amo a mi perro. O sea, para darnos cuenta de la maldad del ser humano y la bondad de un animalito tan fiel como el perro que supera a la bondad humana. Claro, son autores y filósofos que se enfocan solo como que en esa parte muy negativa y demasiado realista quizá y negativista del ser humano. Pero no es que todo en el ser humano es color oscuro, es color negro. No, en el ser humano hay luz también. Así como hay tinieblas, hay luz. Así como hay maldad, hay bondad también. ¿Sí? Sin embargo, Sartre exaltaba el valor de la literatura y decía que la literatura pues, es la que mejor describe, a través de palabras, es la que mejor describe la realidad. Y Sartre decía que nada como la literatura para influir en las personas. Y en cierto sentido tiene razón. Miren, por ejemplo, este autor, Juan Montalvo.
Después de que asesinaron a García Moreno, de toda esa... recuerden que a García Moreno lo asesinaron a machetazos saliendo de la misa. A Eloy Alfaro lo asesinaron descuartizándolo. Luego se llevaron los pedazos de su cadáver y los arrastraban por la ciudad. Y luego los quemaron a los restos de su cuerpo. O sea, una barbarie completa. Y Juan Montalvo llegó a decir, mi pluma lo mató. ¿Qué quería decir con eso Juan Montalvo? Que lo que él había escrito en prosa, eso influyó para exacerbar los ánimos de la masa, del populacho, y con esos escritos llenos de veneno, llenos de odio contra estos personajes, pues Juan Montalvo de alguna manera impulsó su asesinato. O sea, para que ustedes se den cuenta el poder que tiene la literatura. Y ese es el poder que hoy en día siguen teniendo los medios de comunicación. Los periódicos siguen teniendo un poder muy grande para manipular la verdad de una manera impresionante, a veces hasta desvergonzada cómo manipulan la verdad, pero uno se queda al mismo tiempo atónito al ver el poder de la influencia que tienen las letras, lo que los medios de comunicación escriben en periódicos, el poder que tiene sobre la gente. Que muchas veces la gente dice, no, es que salió en el periódico y todo lo que en el periódico sale piensa que es verdad. Y no, no es así. Los periódicos nos cuentan una versión de la realidad que les conviene a esos medios. No siempre nos cuentan los hechos tal y como son. Muy bien, aquí tenemos a otro autor, otro filósofo, Michel Onfray. Es un filósofo francés que ha vuelto a poner en debate lo que es el hedonismo. Su pensamiento se caracteriza por la filosofía trágica, que es la aceptación de que el ser humano tiene un inicio y un fin. O sea, que hay que aceptar que el ser humano ha nacido para morir, que la muerte es una semilla que la llevamos dentro, que la muerte nace con nosotros, que si para algo hemos nacido, eso lo seguro es que hemos nacido para morir. Entonces, su filosofía lleva a esa aceptación de la realidad humana, porque dice que ante la muerte no podemos hacer nada, que la muerte es parte de nuestra naturaleza, ya viene con nosotros, no la podemos evitar ni la podremos evitar. ¿Sí? Entonces, eso dice Michel Onfray. Habla de una filosofía terapéutica también, es decir, usar la filosofía para enfrentar el sufrimiento humano. A muchas personas les resulta, les comento jóvenes, que se dedican a leer filosofía y a entender filosofía. ¿Para qué? Para tratar de darle un sentido al sufrimiento, a las tragedias que les pasa, y desde ese sentido, desde esos argumentos que ellos logran desarrollar, pues tratan de aliviar mucho más su sufrimiento humano. Y en ese sentido les digo que a muchas personas sí les funciona muy bien, porque en el momento que saben comprender y argumentar el porqué de su sufrimiento, de su dolor, son capaces de tolerarlo de mejor manera. Eso se lo hace incluso con la religión. La religión también utiliza la filosofía para tratar de darle un sentido al sufrimiento. Por ejemplo, si a una persona creyente le pasa alguna desgracia, alguna tragedia, alguna enfermedad, alguna muerte de un ser querido, el creyente trata de encontrar argumentos, razones, y dice, no, es que esa fue la voluntad de Dios y Dios sabe lo que hace y yo no me opongo. Las cosas pasan por algo y Dios es perfecto y lo que hace Dios está muy bien, el tiempo de Dios es perfecto, esa fue la voluntad de Dios, así que yo me quedo tranquilo, así que yo acepto la voluntad de Dios. Esos argumentos tienen parte de filosofía. ¿Y por qué dice eso la gente? Para tratar de enfrentar el sufrimiento humano de mejor manera. Porque de otro modo el sufrimiento humano muchas veces es bien, hay cosas que suceden, tragedias que suceden bien crueles, jóvenes, y bien complicadas. Les cuento un ejemplo de la vida real. Un señor tiene un restaurante y él prepara comida para entregar a domicilio. Él tiene un hijito que es su adoración, ese hijito es todo para él. Y un día estaba medio retrasado en la hora de preparar unos almuerzos. Y para esos almuerzos, este señor en el menú les había ofrecido carne asada, menestra y no sé qué cosa más. El hecho es de que como estaba un poquito atrasado, el señor para encender la parrilla y ponerse a asar la carne, utiliza un galón de combustible.
gasolina, enciende la parrilla y no sabe cómo fue, en qué momento fue. Su hijo estaba cerca y no sé si el hijo se untó sus manos o comenzó, o con el galón de gasolina hizo algo, no sé. El hecho es de que el fuego de la parrilla salta al galón de gasolina y el galón de gasolina explosiona y lo quema al hijo. El propio papá lo quema al hijo. Entonces, el hijo, gracias a Dios, no falleció, pero quedó con quemaduras gravísimas. Es un niño muy pequeñito, de unos 7, 8 años, y ya lleva 4 cirugías para tratar de reconstruirle la cara, para tratar de reconstruirle la parte del cuerpo que se quemó. Esa es una tragedia tremenda. Que no fueron solo las manos. No, no, se le incendió la ropa del niño y la cara. Era como, yo no entendí bien cómo mismo había sucedido, pero el hecho es de que parece que al explosionar el galón de gasolina, le salta eso a la cara, le incendia la ropa, todo eso. Entonces, una cosa bárbara, tremenda. ¿Cómo supera un padre de familia eso? Dígame, ¿cómo supera la culpabilidad que siente? Ese padre de familia, cuando se pone a pensar en el futuro de su hijo y se pone a pensar que cuando sea adolescente la cara de su hijo va a estar llena de llagas, porque las quemaduras, quiera o no, te dejan una marca. Eso duran bastantes años porque Claro. a mi primo cuando era pequeño le cayó agua caliente en los pies. Ujú. Y él poco a poco se lo ha ido sanando, pero él aún tiene como los pies arrugados, algo así. Claro. Ahora imagínate esas arrugas, esas cicatrices, esas llagas en la cara directamente. O sea, y el padre de familia se pone a pensar y dice, ¿cómo va a sufrir mi hijo cuando probablemente sea joven y a lo mejor incluso quiera tener amigos y los amigos lo ven así, con esas cicatrices y todo, y lo comiencen a hacer a un lado? O que el chico se enamore de alguien y la chica le diga, no, no, yo no quiero estar contigo. Y que el chico sepa que en el fondo es porque tiene cicatrices en la cara. O sea, el papá se pone a pensar a todo eso. Dígame, ¿cómo ese padre alivia el sufrimiento? Es una cosa muy complicada, muy complicada. Este padre de familia, de vez en cuando, quizá para desahogarse, no sé realmente, se pega sus copas o se emborracha y en lo que está borracho saca todo ese dolor que lleva dentro, toda esa culpabilidad, se pone a llorar en lo que está borracho, se pone a llorar por la situación, por la tragedia que pasó. Pero bueno, entonces, en cierto sentido, encontrar argumentos, encontrar una filosofía, encontrar una posible explicación de esa situación, ayuda a enfrentar el sufrimiento humano. Entonces, puede ser que no siempre funcione, pero en algunos casos sí puede funcionar. También la filosofía pragmática que dice que lo real es lo material, lo que puedo ver y tocar. Entonces, si dice que no recurre a la idea de Dios, porque la idea de Dios es ateológica. Perdón. ¿Por qué? Porque la idea de Dios no la puedo ver, no la puedo pesar, medir, sentir, tocar. Que solo existe lo material, lo que usted puede poner en una balanza y pesar y medir, y nada más. También la filosofía existencialista es una filosofía que se arraiga en la vida, es decir, que solo existe la vida y nada más. Y para un fray el hedonismo es gozar y hacer gozar. También plantea que no hay hedonismo sin el cuerpo. Por tanto, para Michel Onfray, este cuerpo es una verdadera bendición. El cuerpo que tenemos es una verdadera bendición de Dios, si es que usted es creyente, diría Onfray. Porque el cuerpo es lo que nos permite sentir placer. ¿Cómo sentiría usted el placer de un perfume, el aroma de una rosa, si usted no tuviera la nariz? La nariz es parte del cuerpo. ¿Cómo sentiría usted el placer de un chocolate o de un helado, lo que sea, si no tiene el gusto? ¿Cómo sentiría usted el placer de recibir un abrazo de papá, de mamá, si no tuviera cuerpo que recibe ese abrazo? Entonces, por tanto, para un fray, dice que no hay hedonismo, no hay placer sin el cuerpo. Que el cuerpo es aquello que nos permite estar en contacto con el mundo y sentir y disfrutar de los placeres del mundo. Por tanto, hay que cuidarlo al cuerpo y hay que disfrutar con el cuerpo los placeres lícitos, los placeres buenos, los placeres que se puedan y se deban disfrutar en esta vida.
Bueno, jóvenes, ahí tenemos una idea de estos pensadores y una idea brevemente de estas posturas filosóficas. Bueno, vamos a hacer ahora, como estamos viendo esta parte de la filosofía y el arte, les voy a pedir que vamos a Edmodo, les voy a publicar ahí una actividad para hacerla ahora mismo. Ayer ya hicieron el taller, ¿no? Por ahí veo que no han enviado o algunos estudiantes el taller. Por favor, envíen. Miren que en este parcial que pasó, mañana les van a entregar los boletines. Por ahí hay estudiantes que no presentaron lamentablemente las tareas. Y si las presentaron, nunca me avisaron ni nada para poderles calificar. El hecho es de que por ahí hay estudiantes que están reprobados. Entonces les pediría, jóvenes, aprovechen este tiempo. Hagan en los talleres o las tareas. Miren que yo trato de darles estos talleres, estas actividades aquí dentro de la hora clase mismo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes no se amontonen de trabajos y cosas para la casa y las puedan hacer aprovechando el tiempo ahora mismo. Pero pues ya depende de cada uno a la final. Yo no puedo pasarme del otro lado de la computadora y estar ahí vigilándole para que usted haga la tarea, ¿no? Eso ya es la responsabilidad de cada uno. Entonces, por favor, realicen esta actividad que ahorita, en este momento, les voy a poner en Edmodo, a propósito de que estamos hablando de la estética y el arte. Ya, jóvenes, entonces les voy a pedir, por favor, diríjanse a Edmodo. Ya está, refresquen Edmodo y ahí les va a aparecer la actividad. Si es que hay alguna pregunta, jóvenes, díganmela por favor de una vez. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ninguna pregunta, ninguna inquietud? Ya, entonces, jóvenes, les voy a pedir un favor que realicen la actividad ahora mismo y la envíen. Yo en este momento debo de desconectarme porque tengo otras actividades con la casa abierta que todavía falta en estos siguientes días. Aparte, tenemos unas actividades para organizar la reunión de mañana con los padres de familia para entrega de boletines. Entonces, les pido que ustedes realicen esta actividad, este taller, de manera autónoma, por sí mismos, y la envíen ahora mismo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. es que le quería preguntar si podría dejar hasta las 2:40. Es que mi laptop está bastante lenta a convertir en PDF, por eso. Ya, ok. Sí, no habría problema. Gracias, profe. 2:40, listo. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ya está. Ya, listo, jóvenes. Cuídense entonces y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Que pasen Anda, muy profe, bien. hasta la próxima semana. Chao, cuídese. Ya realicen ahora mismo la tarea, ¿sí? Ya, cuídense, que pasen bien. Cristel, en WhatsApp le envié su trabajo. Cristel Manzano en WhatsApp.